Ibero TJ Radio presenta Intersecciones, un espacio de convergencia para la experiencia lectora, un cruce entre libros, arte, ciencia y sus historias. Conduce Mónica Morales. Intersecciones. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas al episodio número 106 de Intersecciones, un programa con enfoque en la literatura y las disciplinas del arte y la ciencia que se cruzan con ella. Te saluda Mónica Morales y agradezco a Heriberto Jaramillo, coordinador de Ibero TJ Radio, por todo el apoyo y las facilidades en la realización de este programa. En este episodio de Intersecciones tenemos como invitada a una queridísima escritora baja californiana, Olga Gutiérrez Galindo. Ella, te platico su semblanza, es originaria de Torreón, en México, es una poeta transfronteriza, se mueve entre Tijuana y San Diego, de formación físico-matemática por el TEC de Monterrey, también es traductora y es editora de la antología bilingüe del San Diego Poetry Annual. Forma parte de la Sociedad de Haiku de San Diego, ha escrito una novela y 10 libros de poesía y entre sus publicaciones de poesía en español se encuentran Visitaciones, Emily, Dark Matter y I.I.E. Su obra ha sido firmada bajo el seudónimo Enriqueta Luisi. Y además, en nuestras nuevas colaboraciones, hoy estrenamos la recomendación lectora de Cristina Márquez y Nadia Ávila desde Yo Lolita Blog, página de difusión de poesía escrita por mujeres. Así que te invito a quedarte la siguiente media hora en Intersecciones porque el gozo lector se comparte y descubrir la recomendación lectora de Cristina y Nadia y lo que nuestra invitada Olga Gutiérrez Galindo nos platica de su experiencia lectora y de su vida como poeta y editora bilingüe en esta frontera. ¿Qué dices? ¿Me acompañas? Estás escuchando Intersecciones. Estamos de regreso a nuestra sexta temporada en Intersecciones, estrenando el episodio número 106 y como te anunciaba antes del corte, hoy le damos la bienvenida a Cristina Márquez y Nadia Ávila de Yo Lolita, un blog de difusión de poesía escrita por mujeres en estas cápsulas porque el gozo lector se comparte con su recomendación lectora de hoy. Adelante. Porque el gozo lector se comparte. Yo Lolita recomienda. Con Cristina Márquez y Nadia Ávila. Hola Intersecciones Radio. Nosotras somos Nadia y Cristina de Yo Lolita. Estamos aquí con ustedes para compartir las recomendaciones lectoras. Siempre que tengo la oportunidad de recomendar un libro, suelo recurrir a la trilogía MaddAddam de Margaret Atwood, porque tiene todo lo necesario para envolver a casi cualquiera. Es graciosa, sagaz y combina magistralmente una visión distópica con un profundo comentario social. En ella se exploran temas de biotecnología, la explotación de recursos naturales y de los animales, desigualdad social, capitalismo salvaje y la subversión de la religión. Nos lleva de la mano Jimmy, el único sobreviviente de una pandemia que ha acabado con el resto de la humanidad, resultado de la creación y liberación de un virus por parte de Glenn, alias Craig, un científico que sostiene la creencia de que el mundo sería mucho mejor sin la presencia humana y de todo aquello que ha motivado su propia infelicidad, la avaricia, la religión, los celos y hasta el consumo de los animales. En su viaje por un mundo baldío, Jimmy sobrevive entre recuerdos y la compañía de los hijos de Craig, una nueva especie humanoide sin los defectos humanos, que en opinión de su creador, suplantarían a estos sin poner en riesgo el equilibrio con el ecosistema. Mientras Jimmy trata de encontrar un propósito para seguir viviendo, va averiguando junto con los lectores qué ha pasado y cómo ha sucedido. Al igual que en otra de sus famosas novelas especulativas, El cuento de la criada, la autora nos recuerda que los hechos distópicos descritos en esta trilogía están basados en eventos que ya han sucedido o están sucediendo en el mundo real, que no hace mucho tuvo su propia pandemia. Esperamos estas recomendaciones despierten su curiosidad y las disfruten pronto.
Mil gracias a Cristina y Nadia desde Yo Lolita por esta recomendación lectora. Estás escuchando Intersecciones. Volvemos después de la pausa. No olvides sintonizar Intersecciones todos los viernes a las 3 de la tarde por Ibero TJ Radio. Estamos de regreso, escuchas Intersecciones, un programa con enfoque en la literatura y las disciplinas del arte y la ciencia que se cruzan con ella. Y hoy nuestra invitada es Olga Gutiérrez Galindo, escritora y editora de la región Tijuana-San Diego. Olguita, bienvenida, mil gracias por aceptar la invitación de Intersecciones, qué gusto que estés con nosotros. Un gusto para mí también, enorme, muchísimas gracias por la invitación y pues siempre es un placer estar aquí hablando de poesía y cosas de estas. Muy amable, muchas gracias. Olguita, siempre a nuestros invitados e invitadas en el primer bloque de la entrevista les pedimos que nos compartan cómo ha sido su experiencia lectora, ¿no? La mayoría de nuestros invitados hasta ahorita nadie nos ha dicho, no, yo no leo, ¿verdad? O sea, todos son grandes lectores, ¿no? No todos escriben, pero sí la mayoría han sido autores también. Entonces, en tu caso, Olguita, que eres originaria de Torreón, ¿no? Que vienes de otras tierras, pero en aquel tiempo, o bueno, ¿cuándo fue? ¿Cómo inició tu vínculo con los libros y la lectura, ¿no? ¿En qué momento identificaste que eran parte de tu vida? ¿Qué autores, qué historias, ¿no? ¿Qué libros han sido significativos para ti? Y bueno, por ahí, ¿qué nos puedes contar de esa experiencia lectora? Pues mira, tengo pues desde los 3, 4 años tengo la experiencia con los libros, Uh-huh. Derivado de que mi abuelita pues me enseñaba los salmos, primero los cantaba Uh-huh. y yo me los memoricé. Entonces, después, poco a poco, ella me fue enseñando a leer y el libro que escogió para leer fue la Biblia. Uh-huh. Entonces, en mis recuerdos está era una Biblia preciosa, era las hojas muy delgaditas y estaba chapeada de oro. El filito, y entonces, ¿no? Olía también muy rico. Ay, entonces era como que un gran deleite estar ahí a los 4 años leyendo despacito. Mi abuelita, una paciencia increíble, pero como muchos de los salmos ya los había memorizado, pues podía como decir la palabra que iba a seguir. Uh-huh. Entonces, sí. Era muy, muy, aparte de muy táctil y de todos estos sentidos, pues era el cariño de mi abuelita, que era un amor hacia mí. Fui su primera nieta. Ay, sí. Y a todo mundo le decía, ya grande yo, que yo era la favorita. Dice, a todos los quiero, pero como Olguita, pues no. Entonces, tuve la gran fortuna de eso, de estar conviviendo con los libros desde los 3, 4 años. Y también, pues, de niña, pues así, ya que sabía leer, pues agarraba el cancionero Picot y sí, inventaba a veces no sabía cómo iba la tonada de las canciones, pero yo la inventaba y la cantabas. Tirada ahí en el piso de la casa de mi abuelita. Hacía un calorón bárbaro, pero el piso era lo más rico y andar descalza era lo máximo. Y pues mi abuelita siempre, después de que terminábamos la lectura o que estábamos ahí en su cuarto, junto a su ropero, con la ventana abierta, ella me daba una nieve que ella hacía de garrafa. Había veces de sabor limón, de fresa, de mango, y hasta la fecha, o sea, no me puedo resistir cuando ando en las ciudades de México, ver unas nieves de garrafa, yo me paro, y pues siempre tienen de limón, pero pues es muy agradable. Ahora, después, digo, en casa siempre hubo libros, pero mi tía, la hermana de mi mamá, tenía una de las bibliotecas más grandes, yo creo que del norte de México. Okay. Y como sabía que pues yo era chiquita y leía mucho, pues me permitía, y que aparte también era pues muy cuidadosa, me permitía entrar a su biblioteca, a sus hijos y a nadie más que a mí. Entonces ahí yo, digamos, de 10 años andaba leyendo autores como Dostoyevsky, Tolstoy, todos estos libros que muchas veces pues no entendía muchas cosas, pero sí me ayudó a vocabulario, porque pues buscaba en el diccionario qué significaba, y luego esas escenas de Rusia tan diferentes a
a México, y ¿no? y a tu contexto, ¿no? Ahí exacto. donde creciste. Tuve la fortuna de leer ahí de todo, de tomar libros, y aparte también, pues en el colegio donde estaba tenían una biblioteca bilingüe, libros en inglés y en español. Okay. Los americanos enfatizaban mucho el uso de leer y leer y leer. Y nuestra maestra, nuestra directora de la escuela, también, o sea, aunque era la mexicana, que la parte mexicana, ella también, ella nos impulsaba mucho a leer. Entonces ahí yo leí algunos poemas de Emily Dickinson, Robert Frost, a todos los poetas, que el amado Nervo y cosas así, ¿no? Sí, sí. Entonces tuve esa experiencia de vida con los libros siempre. Mi papá era un fanático de las matemáticas y me traía siempre libros de México, de álgebra, de lo último que hubiera en matemáticas que me consideraba que me interesara. O sea, yo a los 7, 8 años ya andaba haciendo álgebra y cosas de esas. Ay, qué padre. Cuando llegué a la secundaria, pues, bueno, pero siempre tuve esos estímulos pero siempre rodeado de amor, o sea, de cariño, de mira qué padre, mira qué bonito es aprender, claro. y tanto por aprender. O sea, me instauraron de alguna forma la curiosidad hacia todo, ¿no? Un estímulo muy favorecedor, ¿no? Para la lectura y el aprendizaje. Pues a mí me agradaba muchísimo, me sentía, o sea, yo, y bueno, y también mis hermanos, pues casi no veíamos televisión. O sea, nosotros en los 50, pues empezamos con apenas en Torreón, había muy pocas televisiones. Nosotros teníamos una, pero pues no era así como el gran centro, porque siempre andábamos correteando, haciendo cosas o leyendo o así. Pero no era el centro de las actividades. No. Ya en la adolescencia pues estuve leyendo mucho a Germán Gess, a Kafka, a autores, pues a Octavio Paz, en fin, autores pues era lo que se leía entonces. O sea, cuando conocías a un muchacho no le preguntabas ni cómo te llamas, nomás le preguntabas, oye, ¿qué estás leyendo? Y así era. Entonces ya depende de lo que, si te decían que nada, pues entonces ya ni te... No, pues gracias, bye. Y bueno, la montaña mágica, etcétera, cosas de esas. Oye, Olga, pues, nos decías hace un momentito fuera del aire que tenías por ahí unos poemas sobre la infancia. Si quieres compartirlos, claro, para que nos ilustren ese mundo. Por ejemplo, en mi ciudad de pulmones secos, Torreón, cascabelea la piel de víbora secada al sol. Al golpe del relámpago, la prisa por cubrir con sábana los espejos. Agua de Jamaica en la casa de la abuela, donde nos tragábamos la palabra revolución. En mi ciudad de pulmones secos caían las tolvaneras, eran el diablo. En mi ciudad de pulmones secos, mi abuela calmaba la tos con té de orégano. Todo era lento, como el diablo, lento, como la tristeza. De niña, amaba a mis amigos imaginarios más que a nadie. El viento traía el humo de la metalúrgica. Todos en el colegio tosíamos. A la hora del lunch, el sándwich de pollo sabía a heavy metal. El diario respirar, vitaminas, plomo, azufre y demás oxidantes. Los domingos, ir al aeropuerto a contemplar el despegue del único avión. So much fun. Tiene que volar, decía mi padre. Dijo tiene o tienen. Años después volé. Ni Superman, ni Cristo, mi Salvador. Cuando niña, jugaba con gotas de mercurio, ábacos, canicas y muñecas despostilladas. Misas en latín, tumores, tolvaneras, la Llorona, Cere de Fourier bajo la lengua. Adultos comían sesos de niños. Sin embargo, éramos felices. En casa, ni premios ni castigos, solo álgebra y geometría como antídotos al manicomio. En lugar de riñones, quería un corazón de plástico que hiciera squish
Squash deseaba un miembro potente que fertilizara la raquítica neurología del paisaje. Pues ahí, Olga, genial como siempre, tu poema de la infancia que nos evoca ese entorno, ese contexto, esa infancia en Torreón, donde, bueno, bajo la compañía amorosa de tu abuela, iniciaste la lectura. Qué maravilla, Olga. Vamos a seguir platicando con Olga Gutiérrez. Estás escuchando Intersecciones. Vamos a una breve pausa y regresamos. No te vayas. Escuchas Intersecciones. Volvemos después de la pausa. Continúa con Intersecciones. Ya estamos de vuelta. Estamos de regreso. Escuchas Intersecciones a través de www.iberotjradio.com. Hoy nos acompaña la escritora y editora fronteriza Olga Gutiérrez. Olga, bueno, ya en el bloque anterior nos platicabas cómo iniciaste tu vínculo con la lectura, con los libros, de la mano amorosa de tu abuela, con los salmos de la Biblia, con un libro fascinante de estas hojitas delgaditas, ¿no? Que era como papel arroz, ¿no? Una cosa así, con filos dorados, ¿no? Y era todo así mágico. Y musical, ¿no? Porque los salmos son musicales. Y también como gracias a tu papá que te acercó, que identificó como ese talento tuyo con las matemáticas, te acercaba a la lectura del álgebra y de los libros de matemáticas. En algún momento de tu vida decides estudiar en este campo disciplinar de las ciencias duras, ¿no? Eres físico-matemática, estudiaste en el TEC de Monterrey, si no mal recuerdo. Pero también eres poeta, una gran poeta, como ya escucharon. ¿Cómo se cruzaron estos dos mundos que solemos pensar como tan distantes, Olga? Porque no, la ciencia y la historia de la ciencia se ha encargado, ¿no?, de especializar y de separar los campos de saber. Pero ¿cómo en tu vida se conjugan esos dos mundos, Olga? Pues desde la infancia también, y sobre todo por, digamos, los estímulos que tuve, por ejemplo, de mis maestras, que cuando yo estaba en el kinder eran chinas, y daban mucho énfasis en las cuestiones de matemáticas, de física. Me acuerdo que nos daban espejitos y nos decían, vamos a corretear la luz, y andábamos en el salón ahí con un espejito buscando la luz, y muchas eran muy amigas de mi abuela, y ellas me enseñaron. Mi abuela era muy religiosa, sin ser fanática, pero, o sea, mientras ellas estaban leyendo la Biblia, me daban el ábaco, y me enseñaban ahí cómo me entretuviera un poco, ¿no? Entonces, esa cosa de que también en la familia siempre se decía que todos habíamos, o sea, que veníamos de todos habían sido buenos para los números. Okay. O sea, mi abuela decía, no, tu abuelo y su papá y el papá y su papá, todos eran buenos para los números. Era una tradición familiar. Esa tradición familiar, en ambos lados de la familia, porque de parte de mi mamá lo mismo. Y también lo de la poesía, mi mamá, unos años antes de morir, 1 año o 2, me confesó que ella había escrito mucho y que había escrito muchísimos poemas. Ella nunca pudo superar su orfandad. Entonces, muy joven, de los 11 años, sin padre y sin madre, entonces ella escribía y escribía, y le dije, ¿y dónde están esos poemas? Y me dijo, pues los rompí todos, los tiré. ¿Y por qué los tiraste? Es que eran muy tristes, me decía. Entonces pienso yo que toda esta confluencia de poética se dio. Tenía una gran facilidad para los números, y tenía yo mucha alegría por la poesía y por la escritura en general. Cuando tenía como 11 años me dijo mi mamá, ¿qué quieres estudiar? Y dije, bueno, yo quiero estudiar letras, quiero escribir, quiero ser escritora. Entonces, en la adolescencia me entra mi etapa del comunismo y marxismo y todo eso. Y entonces empiezo a leer todo lo de Engels y todas estas cosas, y me vuelvo en el 68, todo eso, y lo único que quiero es andar de revolucionaria, irme a
a París y estudiar sociología o estar en eso, ¿verdad? Ajá, sí. Muchos amigos míos que eran muy, muy brillantes, pues en el 68 pues mataron, y entonces sí, pues bueno, pero bueno, eso es lo que yo quería. Uh-huh. Lo que la vida me trajo fue una tuberculosis cuando terminé mi high school, que no me permitió salir a Estados Unidos ni a ningún lado, y mucho menos a París, donde en Estados Unidos ya me habían dado una beca para estudiar con todo pagado. Okay. Pero en aquella época, pues la tuberculosis, pues no era como, había unas medicinas que me dieron y afortunadamente al año ya estaba sana, uh-huh. pero en un año no hice nada. Okay. Y entonces me fui al TEC de Monterrey a repetir la prepa. Y entonces, cuando terminó la prepa, le digo a mis papás, yo me quiero ir a otro lado a estudiar. Y entonces me dijo el papá, no, te vas a quedar aquí. Y le dije, bueno, entonces estaba yo muy enojada, porque dije, bueno, yo quería estudiar sociología en París y quería irme a París, ahora me voy a quedar aquí. Y abrí el plan de estudios del TEC y salió físico-matemático. Dije, lo que salga aquí, eso voy a estudiar. Y salió físico-matemático. Se lo dejaste al azar. Sí, lo dejé totalmente al azar. Estaba tan traumada. Primero la tuberculosis, luego que me hicieran repetir la prepa, y luego que ya no me podía ir otra vez. O sea, uh-huh. Y aparte que era mi papá no me quería dejar salir de Torreón. Yo iba a estudiar secretaria ejecutiva bilingüe o una cosa así, uh-huh. Porque sí, las mujeres, pues no había universidades en Torreón, y las mujeres no salían, o sea, se quedaban, uh-huh. O sea, a casarse, claro, y estudiar educadora o etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, como que me dijeron, pues ya te dimos demasiada libertad y pues ahora ya te quedas en el TEC. Y pues lo agradezco mucho porque esa fue una etapa de mi vida muy feliz, uh-huh. O sea, de estudiante en el TEC, estudiar matemáticas, pero sí, pues así fue mi vida, ¿no? Entonces, empecé a escribir, luego me casé y por mucho tiempo dejé de escribir, pero siempre estaba leyendo, siempre estaba disfrutando eso, pero uh-huh. Me dediqué los años de casada a mis hijos y a trabajar muy duro para lograr lo que yo quería para mis hijos, ¿no? Claro. Entonces, no fui una esposa que se quedó en la casa y limpiando la casa nomás. No, hice miles de trabajos uh-huh. de todo tipo. Sí, sí. Y cuando retomas la poesía, cuando vuelves ya y sigues escribiendo en los últimos años, bueno, yo desde que te conozco, que ya hace bastante, ¿no? Ya eres, ¿no? Ya eras como la poeta, Olga. Las matemáticas siguen presentes en tu obra, ¿no? Recuperas los conceptos y estas teorías con las que tú te formaste, las retomas pero como imágenes poéticas, que eso me resulta muy fascinante, ¿no? Porque te ayudan a expresar algo desde la fuente, ¿no? O sea, es que las matemáticas y la física están en mis células, haz de uh-huh. cuenta. Lo mismo, o sea, cuando yo veo el mundo de otra forma, diferente, o sea, y así es como lo trato de explicar, uh-huh. de poner en palabras. Todavía tengo unos deseos de lograr, pero no he logrado con las palabras lograr lo que estoy sintiendo con las matemáticas. Entonces siento, por ejemplo, hay patrones de matemáticas, pero esas conexiones que yo hago, no las puedo explicar bien en palabras. Entonces, ese es como pues lo que siempre tu continua búsqueda, ¿no? Mi continua búsqueda. Poder expresar a las matemáticas con palabras, eso que tú encuentras ahí. Pues sí. es bueno, hasta al momento como lectora, digo, es fascinante leerte, ¿no? Porque precisamente no es algo que comúnmente encontremos en poesía, ¿no? Eso que nos develas desde lo que las matemáticas a ti te brindan, ¿no? Esa riqueza, esa información, esa forma de expresar, ¿no? Desde las matemáticas.
Me parece muy refrescante y nos explota la cabeza, ¿no? Con las imágenes poéticas que logras. Así que bueno, es una experiencia muy enriquecedora siempre leerte, Olga. Vamos a seguir platicando con la escritora, editora fronteriza Olga Gutiérrez, pero después de la pausa, no se vayan. Estás escuchando Intersecciones. Estamos de vuelta en Intersecciones, es nuestro episodio 106 y seguimos platicando con nuestra invitada Olga Gutiérrez. Olga, además de escritora, poeta fascinante, como platicábamos en el bloque anterior, desde hace ya varios años forma parte del equipo editorial y también ha estado a cargo de la edición bilingüe del San Diego Poetry Annual con el Anuario de Poesía de San Diego. Este es unas ediciones que a mí, ya te lo he comentado en otras ocasiones, en otras oportunidades, Olga, me parece un trabajo muy, muy relevante porque además de que se distribuye en las universidades de California, es un registro muy necesario, como del estado del arte, por decirlo de alguna manera, de la poesía en la frontera. Tienen ya prácticamente 15 años editando la edición bilingüe. La edición en inglés me imagino que tiene más tiempo. Pero bueno, ¿cómo ha sido para ti, Olga, o qué ha significado formar parte de este proyecto que reúne el trabajo de escritores pues binacionales, no solo de aquí, Tijuana, San Diego, también de otras partes de México, o de autores que están incluso en Europa, ¿no? Pero que mandan sus textos en español y en inglés. O sea, acercar la poesía, las voces a los lectores de la frontera. ¿Qué ha significado para ti? Para mí, el Anuario de Poesía es una joya en la, pues no nada más en la Baja California, sino ya internacionalmente, porque es un reflejo de lo que la frontera significa. O sea, el anuario rompe fronteras en todos los aspectos. O sea, por ejemplo, aceptamos, digamos, diferentes formas de escribir, no nos vamos por una cierta línea. Uh-huh. Con respecto a la edad, pues admitimos poetas jóvenes hasta, digamos, de mi edad o mayores que yo. Uh-huh. Tenemos hombres, mujeres, transgéneros, o sea, no somos, estamos en total libertad. Uh-huh. Y es un reflejo en lo que se ve en la frontera, ¿no? En el poder traspasar, comunicar, expandir. O sea, pues para mí cada año es una gran experiencia de vida. Para mí es fantástico ver cómo también al transcurso de estos 15 años, por ejemplo, he visto autores, poetas, que empiezan con unos poemas y luego nos siguen enviando poemas y vemos cómo van ellos la evolución transformándose. Sí. y cómo es lo que le llaman el spam risk, que no he sabido cómo controlar eso. Lo pongo de bloquear, pero siempre hay como que más y más. Es impresionante. Me decía una amiga que ese va a ser el título de mi próximo libro, Spam Risk. Entonces, siempre me pasa. No te preocupes, porque a veces eso está pregrabado, se puede editar. Ok, gracias. Pues sí, es una experiencia de vida que pues a todo mundo se la deseo. Estar con la voz de los poetas, todos tan diferentes, todos tan, sus palabras impresionantes, impactantes. O sea, esto es un impacto en mí. O sea, yo, por ejemplo, cuando ya recibo los poemas, los leo, los releo y luego vemos las traducciones. Uh-huh. Y también releemos las traducciones. En la mayoría, pues, de las traducciones hacemos en las traducciones casi hacemos cambios mínimos. Uh-huh. Y en lo que nos envían los poetas, pues tampoco hacemos en eso no hacemos cambios. Okay. Tengo un comité de selección que pues elijo
poetas que escriban de diferentes formas, que sean hombres, mujeres, de diferentes edades, en fin, para que entre ellos y conmigo también pues decidamos qué títulos se van a publicar. Entonces, cada año pues es una bomba el anuario, ¿no? Porque pues es único y es que la frontera, la verdad, es única, ¿no? Entonces estoy muy contenta. Y en esos 15 años pues ha habido también una transformación muy importante en la región, ¿no? Es quizás en ese sentido, como bien dices, el reflejo de lo que sucede en la región fronteriza en cada edición. En cada edición también le están agregando un título que responde un poco también como al espíritu general de los poemas que reciben, ¿no? A mí me dan muchas ganas de hacer poemas con los puros títulos de todos los poetas en el anuario. Escribir un poema con todos los títulos, acomodar los títulos, porque realmente es increíble, ¿no? Es impactante. Ahorita este programa va a salir al aire el viernes 20 de septiembre, así que todavía nos quedan 10 días para enviar propuestas, Olga. ¿Cómo se comunican contigo? Mira, por favor, pues hay una convocatoria en el SanDiegoPoetryAnnual.com, SanDiegoPoetryAnnual.com, en donde viene yo como editora del San Diego Poetry Annual. Ahí vienen toda la convocatoria, todas las bases, y enviar, básicamente, sencillamente, es un poema preferible que sea de una cuartilla en español, escrito originalmente en español, con su traducción al inglés, una pequeña biografía, tanto del autor o del traductor. Si el autor traduce, pues no es necesario tener una biografía del traductor, y mandarlo a poetolga@gmail.com. Entonces, básicamente es eso, es muy simple. Entonces me daría muchísimo gusto pues contar con poemas de nuevos poetas. Tenemos un alto porcentaje, digamos un 30%, 40% de poetas que por primera vez escriben en el anuario. Entonces tenemos una cantidad enorme de poetas publicados, no solamente de diferentes estados de México, de aquí de Estados Unidos también, de diferentes estados de California, de aquí de Estados Unidos, y también pues de Europa, de América Latina, Centroamérica, de toda América Latina, y de Europa también, de Suecia nos han enviado, de España, de Francia, en fin. Es internacional ya pues contamos con poetas internacionales. Un poco como es aquí la región, ¿no? Nuestra región tan diversa, ¿no? Por la migración, por los flujos migratorios que recibimos todo el tiempo, es un poco también ese resultado, ¿no? De voces diversas. Sí. Olga, pues se nos va terminando el tiempo. Es un gusto siempre platicar contigo, podemos platicar 1000 horas, pero bueno, estamos ya con el cierre de este bloque. Y bueno, te agradecemos mucho la invitación. Les repito, es SanDiegoPoetryAnnual.com la página. Ahí encuentran la convocatoria, como nos decía Olga. Y el correo es poetolga@gmail.com. Recuerden, una cuartilla en español, el poema original, su traducción, la información de autor y traductor si son dos personas distintas, ¿no? Unas que son semblanzas breves. Y bueno, pues un gustazo, Olga, platicar contigo. Me da mucho gusto verte aquí en la pantalla del Zoom. Y bueno, un abrazo enorme. Intersecciones es tu casa. Muy amable, muchas gracias. Solamente pues quisiera decir esto sobre el anuario, de que gracias a William H. Harding es posible que tengamos este anuario y que contamos con un editor ejecutivo increíble en Michael Clamp. Claro. Que gracias, que escribe, él también escribe en inglés y en español. Es un gran poeta y un gran fan
del anuario de poesía, Claro. aparte del apoyo que siempre nos ha dado. Muy bien, pues un abrazo, un saludo también para ellos. Y bueno, seguimos en Intersecciones, vamos a la última pausa. Y con eso llegamos al final de nuestro programa número 106 en Intersecciones. Agradecemos nuevamente a nuestra invitada, Olga Gutiérrez Galindo, por compartir el gozo lector y su experiencia como editora fronteriza. Te recuerdo que estrenamos episodio cada viernes a las 3 de la tarde a través de www.iberotjradio.com. Te invito también a seguirnos en Instagram y Facebook como @interseccionesradio. Como cada episodio, Heriberto Jaramillo en el apoyo a la producción. Mil gracias por hacer posible esto que ahora escuchamos. Yo soy Mónica Morales, feliz de haber estado contigo esta media hora y te espero la próxima semana. Hasta entonces. Ibero TJ Radio presentó Intersecciones, un espacio de convergencia para la experiencia lectora. Acompáñanos en la próxima emisión a través de la señal de Ibero TJ Radio. Intersecciones.